Ahora sí, dale no. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Cierran sus ojos, pero ya se leyó se oró por la palabra. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Yo menguo, Dios, para que tú crezcas en mí. Ya se oró por esta palabra, Señor. Amén. Ya está en tu corazón y en el corazón de nuestros hermanos. Sí, amén. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. San Judas, el apóstol, escribe estas cartas a la iglesia primitiva de aquellos tiempos. La iglesia. Y saca 3 ejemplos. Saca 3 puntos que se pueden aprender de este pasaje bíblico que dice, saca a Caín y a Abel, a Balaam, el profeta, y a Coré, la tribu de Coré. Y aquí se narra un poquito que vamos a hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Las doctrinas que hoy en día invaden el mundo, con diferentes pensamientos, con diferentes formas de hablar, de actuar y de ministrar. En muchos lugares. Sabemos que alrededor del mundo existen otras religiones, con diferentes doctrinas. Doctrinas de demonios algunas y doctrinas de hombres. Si nosotros los vamos a analizar un poco, podemos ver a los fariseos de aquellos tiempos, los tiempos de Jesús, cómo las familias se reunían para ir al Sanedrín a escuchar a los fariseos de aquellos tiempos, y iban y escuchaban sus prédicas, escuchaban sus mandamientos, escuchaban todo lo que ellos imponían como maestros de la ley. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué pensaban? ¿Qué actuaban? ¿Cómo se desarrollaban? Eran hombres egoístas, hermanos míos. Jesucristo en una los confronta cuando le dice hipócritas. Amén. Hipócritas soy. Pero lo que me llama la atención que la doctrina era real, era de Dios. Eran los mandamientos. Ellos leían el Pentateuco, ellos leían la Torá, ellos enseñaban, pero su conducta era diferente a lo que ellos enseñaban. Ellos no eran las personas que decían ser. Ellos demostraban ante los hombres una forma, pero en lo oculto eran otras personas. Y Jesús muchas veces los confrontó, incluso diciéndole sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados son. Los trató de esa forma, de una forma muy mala a ellos. Pero hoy día podemos sacar 3 ejemplos de Caín y Abel. 2 religiones, 2 pensamientos, 2 formas de pensar. Sí, amén. Una pereció y la otra siguió. Dice, pero que una le agradó a Dios y la otra no le agradó a Dios. 2 ofrendas, una le agradó y la otra no le agradó a nuestro Señor, a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy en día la doctrina de Caín viene y saca, el apóstol Judas saca estos ejemplos. ¿Qué pasó? La persecución, la vanagloria, el orgullo de estos hombres, con doctrinas y con pensamientos propios de ellos. Saca el ejemplo, Caín, un hombre espiritual, un hombre que adoraba a Dios con su corazón, con su forma de ser, dándole buenas ofrendas al mismo Dios. Y después saca el otro ejemplo, que es Balaam, el profeta, cuando reinaba Balac en aquellos tiempos, cuando venía el pueblo de Israel y pensaba que Balac iba a ser invadido, y él le ofrece a Balaam dinero para que maldiga al pueblo de Dios. Y él le dice que él no puede maldecir al mismo Dios, sabiendo que el pueblo de Israel era de Dios. Amén. Aún así, le ofrece dinero al profeta y el profeta intenta maldecir al pueblo de Dios. Ya sabemos la historia, que el burro se le puso en medio, sabemos que le habló. Entonces, y después saca la contradicción de Coré. La contradicción de Coré.
Cuando Datán y Abiram, los líderes de la tribu, se fueron en contra del liderazgo de Moisés, de Aarón y Moisés, de los dos. Y dice que la tierra abrió su boca y los tragó vivos al Seol. ¿Por qué? Porque eran sus pensamientos. Dios ya había puesto su forma, su doctrina, su amor hacia el mundo. Y después lo narra a través de Moisés, los 5 libros del Pentateuco. Empieza a expresar Dios a los hombres su amor por la humanidad. Le da los mandamientos y le pone formas, reglas para poder guiarse a través de este mundo. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de codicia, un mundo lleno de envidia. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que se gobernaba en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación con Adán y Eva. Una relación interna, una relación de corazón, una relación de amigos. Dice que se paseaba por el huerto del Edén, Adán y Dios. Conversaban. No, esto nos pasó de un día para otro. Dice que Satanás intentó hacer caer tantas veces. Pasaron años y años y miles de años por hacer caer a Adán, Satanás, y no pudo. Y ahí se fue a la mujer, donde le implementó un pensamiento. ¿Acaso no seréis como Dios? Y esa doctrina hoy día existe. La podemos ver en el Dalai Lama. Vosotros sois dioses dentro de ustedes. Saca al campeón que está dentro de ti. Hoy en día hay apóstoles que tienen este mensaje, que es un mensaje totalmente desviado. ¿Cómo podemos entender esto? Pero es así. Saca al campeón que hay dentro de ti. Eso es lo que intentó hacer con Adán y no pudo. ¿Por qué? Porque Adán hablaba con Dios en lo espiritual. Dios le hablaba a él y le decía cómo tenía que andar por el huerto. Sabía cómo Dios pensaba, sabía cómo Dios hablaba, pero aún así se vio con la mujer que Dios puso en el huerto y cayó por la voz de la mujer. Pero él también fue débil. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejó de hablar con Dios, dejó de orar, dejó de seguir. Y esto me trae los pensamientos hoy en día en la parábola, la parábola del samaritano. Me trae ese pensamiento. Dice que iba pasando, Buen samaritano. el samaritano iba pasando un sacerdote, un levita y el samaritano. Uno dice que vieron al que estaba herido, al que estaba saltado en el suelo. Y uno pasó, el sacerdote, a lo mejor mirándolo, dijo: estoy preocupado del culto del domingo. Pasó y no podemos decir si era un sacerdote, podría haber sido un pastor, un obispo, quien sea, alguien religioso. Pasó, pero solamente una rodilla estaba orando, pero la otra rodilla no quería doblarse. Una rodilla representaba la religiosidad de este sacerdote. No tuvo misericordia por este hombre, sino que iba con un pensamiento de doctrina diferente, de un pensamiento de él, que él pensaba diferente. Tenía una doctrina diferente a la que Dios le había dado a conocer, una religiosidad en él. Así pasó un levita. Estaba a lo mejor preocupado de venir a cantar, de venir a adorar a Dios. Solamente lo miró. Solamente no estaba realmente convertido. Estos hombres representan personas que no estaban convertidas hacia Dios. No estaban convertidos de corazón. Solamente estaban preocupados, uno, de venir a cantar a la iglesia, de venir a tocar a la iglesia. Pero no estaba convertida, porque cuando pasa, mira al samaritano y solamente pasó. Y estas palabras las da Jesús. Su doctrina, la doctrina del levita y la doctrina del sacerdote, que eran doctrinas de hombres, no doctrinas de Dios, no una doctrina de corazón, una doctrina de amor. Entonces Jesús dijo: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Él me mandó.
es la doctrina de Jesucristo. Entonces, saca estos 3 ejemplos el apóstol Judas. ¿Por qué? Porque eran invadidos en aquellos tiempos por los celotes, los samaritanos, los fariseos, con diferentes pensamientos. Uno era judío cristiano y otro eran los gentiles que odiaban a los judíos, y había una guerra religiosa en el tiempo del apóstol Pablo. Pero no toman las palabras de Jesús en serio. Y tenemos hartos ejemplos, como por ejemplo en Job 11:4, Isaías 29:24, Mateos 7:28. Leamos Mateo 7:28. ¿Qué dice el libro de Mateos 7:28? Mateo 7:28. Amén. Léalo, hermano Yui. En el nombre del Señor dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. Amén. Mire, de la doctrina de Jesús se admiraban, dice Marcos 1:27. Algo dice, algo similar también. Casi los evangelios son todos similares los mensajes. 1:27 dice: y todos asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. Imagínense la doctrina de Jesús. Muchas veces queremos nosotros echar fuera demonios. Muchas veces queremos cosas y a lo mejor no nos resulta porque tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, hermanos míos. Adelante, hermano mío, que Dios los bendiga. Y estamos hablando de doctrinas. Y por eso a veces los demonios tienen autoridad sobre las iglesias. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, hermanos míos. Lo que Dios quiere es que aprendamos a conocer la verdadera doctrina de Jesús. Que aprendamos a tener en cuenta esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Amén. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cómo yo puedo amar a Dios, a un ser que yo no he visto, a un ser que solamente me he oído? Por fe. Pero si yo veo a mi hermano al lado, estoy amando a Dios porque Amén. estoy amando la creación de Dios Amén. en Él. Amén. Aquellos tiempos había muchas doctrinas. Hoy en día las iglesias también están en una doctrina. Y muchos en una doctrina falsa, hermanos míos. Falsas. Algunos están y lo dice las Escrituras. Y tenemos los grandes ejemplos. Hechos 2:42, el 5:28, Romanos 6:17. Hay ejemplos de las Escrituras. Pero no le obedecieron. No le obedecieron a Jesús. A los discípulos, la gente no le obedecía. Los fariseos no le obedecieron. No entendieron el mensaje del Padre. No entendieron el mensaje celestial. Y las doctrinas aún prevalecieron. Hoy en día prevalecen. Podemos ver a los musulmanes que el profeta Mahoma creó el libro del Corán. Creó el libro del Corán, pero el profeta Mahoma sacó partes de las escrituras y creó su propia religión. Los musulmanes tienen su propia religión, su propia doctrina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Charles T. Russell tiene su propia doctrina. Sacó a los testigos de Jehová. Cambió 450 versículos de las escrituras. Sacó el nombre de Jesús y puso el nombre de Jehová. Sacó el propio nombre del Hijo de Dios. Y creó su propia doctrina. Tenemos a los mormones del profeta Joseph Smith, Sí, amén. un hijo de protestantes. También
Dice que se le apareció un ángel del cielo llamado Moroni y les entregó las tablas de la ley para las Américas y le dio su propia doctrina, su propio libro, el libro de Mormón. Tenemos a Buda también. Buda era un príncipe de aquellos tiempos que se le apareció en éxtasis y encontró en sí mismo ser un Dios pequeño. Pero si nos vamos a Génesis, lo que le decía, ¿acaso vosotros seréis dioses? Si abren sus ojos, si coman del fruto seréis dioses. Le dice Satanás a Eva. Buda creó su propia doctrina. El hinduismo dice que tú puedes ser Dios y puedes ser un Dios pequeño en este mundo. Creó su propia doctrina. Pero Jesús los confronta diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Y que nadie va al Padre si no es por Amén. mí. Así confrontó a todas estas doctrinas demoníacas. ¿Y qué dice el libro de Judas? Es un libro de advertencia. Tengan cuidado. Advierte de los falsos apóstoles y de las falsas doctrinas. Y nos vamos a ir al libro de Judas también, cuando dice, a Primera de Timoteo, 1 al 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ya en aquellos tiempos estaban siendo invadidos los hombres de Dios por la apostasía. Porque si nos vamos al capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De demonios. 1 Timoteo, el capítulo 4. Así dice: escuchando a doctrinas de demonios. Que esto es bonito, que esto es bello, que si usted tiene la iglesia llena, está Dios. No es así, hermanos míos, porque el Vaticano lleva mucho más gente que cualquier iglesia evangélica a nivel mundial, y aún así usted cree que está con Dios, el Papa. No es así. No. Las doctrinas de demonios te van a demostrar lo bonito, lo grande, pero no es así, hermanos míos. El reino de los cielos y la tierra fue creada por su palabra. En el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Amén. 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 Entonces, los apóstoles de hoy en día te muestran lo bonito, te muestran lo grande, te muestran dando y vas a recibir, probando a Dios del cielo, pero con falsas doctrinas. Hay maestros que hablan falsos mensajes, cambian las escrituras, cambian su palabra, y al cambiar el mensaje, ellos son apóstatas. Al cambiar una tilde, me transformo en un apóstata. ¿Por qué? Porque el apóstata recibió la verdad, recibió el conocimiento de la verdad, pero transformó la verdad en mentira, poniéndole de su cosecha. Sí, Señor. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice el apóstol Judas? Tengan cuidado, falsas doctrinas, falsos maestros. Y aún es más, dice en el capítulo 1, el versículo 12, dice esto: en estos son manchas en vuestros ágapes, Amén. que comiendo impudicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y dice así: fieras
ondas del mar, Amén. que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sí, Señor. Escuchaba al escatólogo Antonio Bolainen que hablaba de esto y dijo: Señor, cuenta un testimonio, Señor, muchas veces yo he peleado con Cash Luna, con Guillermo Maldonado, con estos hombres apóstatas, y dice que una voz le vino del cielo y le dio este versículo: todos ellos, dijo, ya no se arrepentirán, ya no volverán atrás. Y le dio este versículo, el 12, capítulo 1, versículo 12. Dice que la más densa de tinieblas está reservada para ellos, junto con las iglesias, junto con sus feligreses. ¿Por qué? Porque cambiaron la doctrina de Jesús. Amén. Cambiaron su doctrina, cambiaron el pensamiento de las Escrituras. Entonces, hermanos míos, nosotros no queremos eso. No queremos cambiar esta doctrina. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? El sermón del monte es la regla de oro de la iglesia. Sí, Señor. El sermón del monte, hermanos míos. Usted tiene que ser y tener las reglas de oro, dicen los teólogos, el sermón del monte. Así podemos enfrentar. Hoy en día nos enfrentamos a religiosidades. Las familias se enfrentan a diferentes espíritus malignos. Hoy en día nos enfrentamos a doctrinas falsas. Nos enfrentamos a hombres que están a nivel incluso de Dios. Las familias hoy en día se enfrentan a este conocimiento, a un conocimiento apóstata, a un conocimiento que a Dios no le agrada. Hermanos míos, el infierno y el lago de fuego está, el 90% será lleno ese lugar y pocos se salvarán. Una de las cosas que pasó en el Antiguo Testamento cuando dijo: este pueblo pereció por falta de sabiduría, de conocimiento, de la palabra, de la revelación. En aquellos tiempos pereció, dice, pereció. En Egipto el pueblo pereció. 11 días se demoraron en llegar a la tierra de Canaán. 40 años pasaron mientras ellos en sus pensamientos, en su doctrina, no podían salir de la esclavitud. Y a esto me lleva al pensamiento de que muchos están encadenados. Muchos van con cadenas a su trabajo. Muchos van con cadenas al colegio. Muchos van con cadenas espirituales a muchos lados. La representación del hombre endemoniado es perfecto para la iglesia. Muchos aún siguen encadenados por doctrinas que ellos han impuesto en la iglesia. Y no es así, hermanos míos. No podemos doblar la mano a Dios. No podemos decir que va mañana a venir un terremoto y me creo un profeta, si todo ya está escrito en la Escritura. Amén. Me transformo en un apóstata. Me transformo en un hombre falso. Por eso no podemos ir donde enfrentar a un demonio. ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina que a Dios no le agrada. Sí, Señor. Hoy en día yo los invito a reflexionar. Y como dice la carta de Judas en aquellos tiempos, da 3 puntos. Averigüen, Caín, Abel, 2 religiones, 2 pensamientos diferentes. Balaam, el profeta, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que trabajaba a Dios, pero se vendió por dinero. Se vendió por dinero, hermanos míos. Y la contradicción de Coré, de la tribu de Coré, que ellos querían imponerle a Moisés y sacarlo del liderazgo que Dios había puesto, querían sacarlo. ¿Y qué pasó? No fueron perdonados ni los niños, nadie, todos
fueron tragados al Seol. Amén. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar el pensamiento de Dios. Nosotros no tenemos esa potestad, hermanos míos, Amén. de cambiar ese pensamiento. Señor. Si tú no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, tenlo por seguro que te irás al infierno. Ayúdame. Si tú no reconoces al Señor como el único Dios, tendrás tu recompensa. Jesús dijo, estos ya tienen su recompensa. Y le está hablando a fariseos. Caifás, hermanos míos, qué mayor ejemplo, el sumo sacerdote. Un hombre que leía la ley, un hombre que tenía reglas. ¿Ustedes creen que se fue al cielo? Se está quemando. Conociendo los libros del Pentateuco, conociendo las Escrituras, la Torá, la Septuaginta en aquellos tiempos, conociendo todo el conocimiento, pero no conoció al Hijo de Dios. Aleluya. Podemos tener el mayor conocimiento, pero si no conoces al Hijo de Dios, no has conocido nada. Amén. Nada, hermanos míos. Te invito a que reflexiones. Amén. Te invito a que reflexiones en la palabra. Señor. A la advertencia que da el apóstol Judas en aquellos tiempos, porque hoy día estamos viviendo exactamente lo mismo. Falsas doctrinas, falsos pensamientos, falsas iglesias, Sí, Señor. donde el diablo ya se ha parado a poner hasta predicar en los púlpitos. Ya todo esto salió de nuestras manos. Esto ya está escrito. Sí, Señor. Viene. Jesús viene pronto, hermano mío. Amén. Y esté preparado para el día del rapto. Sí, Señor. Esté preparado. Y una de las mejores maneras es leer la palabra, la doctrina Amén. de Jesús, el pensamiento del Señor. Sí, Señor. Incluso Él dijo, no es mi doctrina, sino de aquel que me envió. Amén. Así que, hermanos míos, Gracias, Señor. pónganse en pie, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una oración. Primeramente les voy a pedir que me ayuden a orar. Mi mamá me contaba, mi hermano me contaba ayer lo que pasó en la casa de mi mamá, en el negocio, y fuerte, muy fuerte. Estaba con mi mamá, te mando saludos, madre, junto con mi tía Ladi, le mando saludos, quiero mucho. Y mi hermano dice que se estaba incendiando la casa, el negocio, de la nada. Y mi hermano se dio cuenta y fueron a apagar el fuego. Y después dice que al frente se incendió una casa, al frente de ellos, incendió una casa. Es un lugar donde hay mucho bosque. Y dice mi hermano que salió con linterna, pensó y dice que vio a un hombre de 2 metros, oscuro, negro entero, parado. Mi hermano me dijo, hermano, ora por favor. Entonces dije, la iglesia me va a ayudar ahora. Amén. Entonces les voy a pedir que oremos por eso, Gloria a porque Dios. esto no es un juego, Amén. no es un juego. Amado Dios y buen Padre Celestial, Amén, Señor. Creador del cielo y de la tierra, Gloria a Dios. estamos delante del trono de tu presencia, Dios. Gracias por el mensaje, Dios. No queremos, Señor, ser apóstatas de tu verdad, sino queremos seguir el camino de Jesús, los pensamientos del Señor, Dios, sus pasos, sus caminos, Dios. Padre Celestial, gracias te doy por el mensaje. Bendice a los niños, a los jóvenes de hoy en día, Padre Celestial, que amen a sus padres y sus padres a sus hijos. Porque la palabra dice que habrán divisiones, Dios. Pero nosotros oramos por eso, para que no suceda. Amado Dios y buen Padre Celestial, también oro por mi madre, por mi tía, que están en ese lugar, en ese negocio, Dios. Oro por ellos, Dios. Las cúbrelos con los ángeles de los cielos, Dios. Que la sangre de Jesús descienda sobre ellos. Que la sangre de Jesús descienda sobre el hogar de mis familiares, Dios. Pon ángeles, Señor, alrededor. Reprende toda brujería del diablo, Dios, en el nombre de Jesús. Toda brujería, Dios, repréndela en esta noche, Dios, en la casa de mi madre. Reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te echamos fuera de este lugar. Amén. En el nombre de Jesús te reprendemos por la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Padre Celestial, las cubrimos, Dios,
con la sangre de Jesús y que la presencia del Espíritu Santo esté en ese lugar. Su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, oh Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del universo, Dios Jesucristo, Hijo de Dios, que nos enviaste hace 2000 años, nos enviaste para abrazar la cruz del Calvario. Queremos llevar la cruz del Calvario, queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu poder, porque en tu nombre hay poder, hay poder, hay poder, hay poder para levantar a uno de los muertos, hay poder de sanidad, hay poder de transformar al drogadicto, hay poder de transformar al alcohólico, porque hoy día hemos sido victoriosos, somos más que vencedores. Amén. Gracias te doy por esta palabra, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pato. ¿Era? Sí. Ya, Que Dios era. le bendiga. Amén. Hemos recibido una palabra. ¿A cuánto le gustó la palabra? Amén. Amén. Tenemos ahí entonces el apóstol Judas.